No vamos a hablar del laberinto de Bowie. No me sale. Hola gente, ¿cómo están? Les doy la bienvenida a un nuevo hashtag datazo, información completamente inútil pero que se va a quedar agarrada en tu cerebro. Hoy vamos a hablar de laberintos y vamos a contar el método para salir del mismo, que ya lo contamos en un short en este, pero capaz no lo viste porque tiene como 2 años. Y si lo viste, igual vamos a elaborar un poquito más. Antes que nada, si los videos de este canal te gustan, me ayudaría muchísimo que te suscribas. Ese botoncito que dice suscribirse no tiene mucho misterio y es gratis. Y a mí me ayuda muchísimo y para vos es un clic. Ahora sí, arranquemos. Bueno, todos sabemos, creo, que es un laberinto. Seguro de peque hiciste alguno de esos infantiles que tipo hay un perro en una punta y un hueso en la otra, entonces vos tenés que encontrar el caminito para que el perro encuentre el hueso. No nos vamos a meter mucho con la historia de los laberintos porque la verdad que sería medio embole y acá lo que queremos es pochoclo. Solo vamos a decir que el más antiguo conocido es uno que apareció en una tablilla de Pilos, que es del año 1200 a.C. y que el más conocido posiblemente sea el laberinto de Creta de la mitología griega. Porque si no conoces la historia te la hago corta. Habla de Dédalo, que era un arquitecto de Atenas, que lo destierran a la isla de Creta y ahí por pedido del rey Minos construye un laberinto que es donde encierran al Minotauro, este monstruo mitad hombre, mitad toro. Lo cual, si me permiten, no es la forma más efectiva de encerrar a alguien o a algo, porque un laberinto tiene una salida. Pero bueno, como no soy un griego de la edad antigua, no opino. Ahí cada tanto, para calmarlo al Minotauro, hacían sacrificios humanos, que supongo que se los llevaban hasta donde estaba el Minotauro, hasta el centro. Con lo cual al Minotauro le bastaba seguir a la persona que le llevaba al sacrificio hasta la salida y salir él también. Pero bueno, como no soy el Minotauro, no opino. Cuestión que Pinque Pama Dédalo lo encierra el rey Minos en el laberinto junto a su hijo Ícaro, porque parece que ayudó a Teseo a escaparse, que lo habían como metido ahí adentro y Ariadna le dio un piolín que aparentemente la idea se la tiró Dédalo, y entonces fue desenrollando el piolín adentro del laberinto, mató al Minotauro y después tiró el piolín y salió. Entonces nada, a Dédalo lo encierran ahí en el laberinto, que siendo Dédalo el que lo construyó y viniendo de ayudar a alguien a escaparse del laberinto, como que debía recontra conocer la salida del laberinto. Así que capaz no es el mejor lugar para encerrarlo a Dédalo, pero bueno, como yo no soy el rey Minos, no opino. Y ahí encerrado Dédalo, que por algún motivo se olvidó de cómo salir del laberinto que él mismo construyó, armó para él y para su hijo, para escapar, unas alas de cera y plumas, que no sé de dónde sacó todo eso en un laberinto, pero bueno, no importa, y se escaparon volando con esas alas de cera y plumas sobre el Mediterráneo. El hijo no le dio bola a las recomendaciones que le dio el padre y se cebó en volar cada vez más y más y más alto, y los rayos del sol le derritieron la cera, se le fueron las alas y cayó en el mar. Que si vos volás cada vez más alto, en realidad el aire está cada vez más frío, con lo cual la cera no se te va a derretir, y eventualmente para cuando pueda ser un problema el calor por estar volando cada vez más alto, vas a tener otras cosas más importantes de las que preocuparte, por ejemplo la falta de oxígeno. Pero como no soy una persona con alas de cera volando sobre el Mediterráneo, no opino. Bien, analizando los laberintos, lo primero que hay que decir es que hay dos tipos. Los univiarios y los multiviarios. Es muy fácil de entender esto. Los univiarios o unicursales son los que tienen un único camino y nunca tenés que elegir nada. Acá no te podés equivocar nunca, ¿ves? O tienen una sola entrada que es la misma que la salida y vos vas y volvés por la misma y recorres todo el laberinto, o tiene una entrada y una salida pero hay un solo camino, no se bifurca en ningún lado. Y los multiviarios o multicursales son esos que sí tienen esas divisiones, en donde vos yendo en el laberinto te podés equivocar y en general tienen una entrada y una salida, por lo menos, ¿no? Que son los que nos aparecen en la revista para jugar o en los que son los laberintos hechos con arbustos y demás, que están en algunos parques de atracciones, los más interesantes, digamos. Estos dos tipos de laberintos son los que hacen que en inglés haya dos palabras para la palabra en español laberinto. Labyrinth, que es para los univiarios, y maze, que es para los multiviarios. Es como alligator y crocodile, o turtle y tortoise. En fin, la hacen tan fácil para algunas cosas, tan complicada para otras. Bueno, los univiarios o unicursales, la verdad que no tienen mucho misterio. Como entretenimiento dejan un poco que desear porque no te podés perder, no podés elegir nada. Caminás y ya está. ¿Qué es lo que tienen estos? Sí que pueden tener patrones estéticamente bonitos, que los otros también lo pueden tener, pero bueno, estos muchas veces tienen algunos patrones muy lindos a la vista. Así entonces, por ejemplo, tenés el de Creta, conocido como el de los 7 caminos, el de los 4 ejes, el romano, que es uno que es como todo cuadrado, dividido en cuadrantes, que es como muy bonito, el medieval, que es como redondo, y así hay una bocha más. Y por supuesto hay diseños como mucho más modernos, más copados, con distintas formas y otras cosas. Pero es más como una cosa estética para verlo. Para jugarlo
no tiene gracia. Y después tenemos los otros, los multiviarios, y acá es donde se pone más complejo y más interesante. Primero que nada porque hay como distintos criterios para hacer un laberinto que esté bueno. O sea, que sea difícil, que te genere un desafío. Depende de esto, por ejemplo, si va a ser para caminar o va a ser para dibujar. ¿Por qué digo esto? Porque si es de caminar, vos tenés que tratar de que en las bifurcaciones, las calles sin salida, no se pueda ver que no tiene salida desde el lugar en donde se bifurca el camino. Pero por otro lado está bueno que haya muchas bifurcaciones para que vos no sepas para dónde ir a caminar. Entonces capaz en uno que es para caminar tenés más bifurcaciones pero más cortas, o algunas cosas que no te llevan a ningún lado, algunos loops y demás. En cambio en los de papel obviamente necesitas las bifurcaciones, pero esas rutas necesitas que sean un poco más largas para que no sea tan fácil con el ojo ver para qué lado va, a ver si es la correcta o no. Porque si es muy cortita, como ya te das cuenta que no lleva a ningún lado. Este, por ejemplo, es un laberinto que zafa si vos lo vas a hacer caminando. Fíjate que vos entrás desde el rojo y ya medio que se abren dos y no sabés cuál es la correcta. Pero en cambio, si fuera para dibujar, es medio obvio que la primera bifurcación, la que va para la derecha, no lleva a ningún lado, porque es tan cortita que vos lo ves con el lápiz. Entonces ni la elegís, seguís por la otra. Y acá, hablando de solucionar el laberinto, es donde nos metemos con el ñoñómetro, porque vamos a hablar de las distintas formas de solucionar un laberinto. Hay un montón de algoritmos, un montón de métodos para resolverlo. Más que nada esto pensado en los laberintos que son tipo de caminar, o que por ahí tiene que ir un robot por adentro tratando de resolverlo, esos que son con plantas o que son con paredes, y que entonces es como muy difícil saber si ya pasaste por una intersección o no, pensándolo de memoria. En los que son de dibujar, como que vos vas con el lápiz y bueno, te vas dando cuenta. Y entonces si vos estás en uno de estos laberintos y vos tuvieras una lógica que pudieras ir repitiendo todo el tiempo, un algoritmo, sería mucho más fácil encontrar la salida. Uno de los primeros que analizó esto en forma matemática fue, cuando no, Leonhard Euler, arrancando la rama de las matemáticas que sería la topología, la ciencia que estudia los topos. Siempre que sea un topo geométrico y que vayamos a estudiar su cuerpo. No es eso, pero bueno. Así que acá vamos a ver algunos de los métodos para salir de un laberinto. El más simple y que te va a servir, me animaría a decirte, en el 98% de los laberintos estos así hechos con plata, o capaz 98 es un montón, 80, ponele siendo precavidos, en más de la mitad, el chabón va abriendo paraguas. Bueno, ese método es el de ir tocando una pared. Vos cuando entras al laberinto elegís una pared, la que vos quieras, la izquierda o la derecha, da lo mismo. Y después vos vas recorriendo tocando la pared, o sea, siguiendo la superficie de la pared. El único requisito es no dejar de tocar la pared, nada más. No va a ser el recorrido más eficiente, pero sí te va a llevar a la salida. ¿Por qué? Bueno, porque para que haya un camino que une la entrada y la salida, la única forma es que la superficie de las paredes del laberinto se parta en dos, en cada uno de los costados de la entrada y de la salida. Entonces si vos vas recorriendo el laberinto tocando una pared, lo que estás tocando es una de esas dos mitades de una pared gigantesca. Esto suena como medio abstracto, pero si lo ves se entiende más como que son dos paredes. Si agarramos el ejemplo anterior y usamos el botecito de pintura de Photoshop, ves que todo eso es una pared y todo lo otro es la otra pared. Entonces si vos vas tocando una pared, salís sí o sí, porque en algún momento vas a llegar a la salida. Obviamente esto le saca la gracia al laberinto, que es ir dando vueltas perdido y tratar de invocarle, tratar de pensar por cuál pasaste, por cuál no. Esa es la gracia de un laberinto de arbustos, y no resolverlo rápido. Pero bueno, si ya te embolaste de andar recorriendo, que decís, dale loco, quiero salir de acá, agarrás un punto y empezás con la mano en la pared y salís. En el peor de los casos, si estás en el medio y arrancaste para el lado equivocado, vas a salir a la entrada, pero salís. Yo lo probé en el verano con Flor y Julita en el laberinto de la Serranita en Córdoba, cuando nos habíamos ya aburrido de dar vueltas como loco, y funcionó, salimos. ¿Cómo te pueden arruinar esta estrategia, la de ir tocando una pared? Te la pueden arruinar si te ponen una isla en el laberinto y adentro de esa isla te ponen la salida. O sea, si la salida está en el medio del laberinto y no en uno de los contornos, tipo por ejemplo con un puente, ¿no? Que vos tenés un puente que sale del medio y te saca del laberinto, o un túnel puede ser también, pero me daría un poco más de miedito. Ahí entonces la tenés un poco más jodida, porque como la isla va a estar desconectada del resto de las paredes, no la vas a llegar nunca a tocar con la mano y nunca vas a llegar a ese puente que está en el medio. Probablemente usando el método de ir tocando con la mano, en algún momento te acerques lo suficiente como para darte cuenta que eso es una isla que nunca tocaste y te puedes cruzar y tocarla si te la quieres jugar. Pero bueno, no funcionaría el método exactamente como funciona, que es ir tocando y salir. Ahí la única que te queda es recurrir a algún otro algoritmo o jugártela como dijimos recién. Pero pasa que todos los otros algoritmos implican ir marcando los lugares por los que pasaste. Uno de los más conocidos es el algoritmo de Tremont, en honor a su creador, Charles-Pierre Tremont, un ingeniero francés del siglo XIX, siglazo, que armó un algoritmo que luego derivaría cientos de años después en uno llamado búsqueda en profundidad, que se usa un montón en la teoría de grafos. Es medio complicado nombrar las reglas, pero la idea
idea es que cada vez que se abre, que se bifurca, vos marcás un punto en la salida de ese tramo que estás como saliendo justamente y un puntito en la entrada del tramo que estás entrando. O algo, una señal, digamos. Y entonces vos vas recorriendo por ese tramo y si después volvés a doblar, haces lo mismo y demás. Y entonces cuando llegás a un lugar en donde te das cuenta que no era la salida, vas volviendo para atrás y esos lugares como que los vas tachando. En vez de un puntito le pones una X. Entonces ya sabés que por ahí ya pasaste. Es como medio que vas recorriendo todas las posibilidades hasta invocarle. Es medio una onda así. Entonces, ¿qué pasa con esto? Los posibles loops, los giros, te van a quedar en realidad como si fueran callejones sin salida. Porque si vos acá se abría y vos das una vuelta así y volvés acá, vos vas a ver que acá ya habías pasado, entonces vas a volver para atrás. Y es como si fuera un callejón sin salida que termina en el mismo lugar, pero no vas a estar dando vueltas en círculo. Y eventualmente entonces ahí le vas a invocar a la isla y vas a poder salir. Sabía que saldríamos usando el algoritmo de Tremos. Te lo dije. No lo hiciste, tu plan era quemar el maíz. Este algoritmo es muy efectivo y sirve para todos los laberintos, ya sea que tengan isla, que no tengan isla, el que sea, pero tenés que ir marcando. Y si es tipo un parque de diversiones, explícame vos cómo vas marcando algo sin que nadie te lo borre. O sea, tendrías que ir como, no sé, cortando papelitos y metiéndolos entre los arbustos y después entonces vos vas volviendo para atrás mirando entre el arbusto, buscando papelito por papelito. Es un delirio. Pero bueno, que funciona, funciona. Y te sirve además para laberintos en 3D, porque sí hay laberintos en 3D, imaginarios, ponele, o sea, podés hacer como con conexiones internas que no se verían desde afuera. Y después hay unos que se venden también que son laberintos en 3D, que son un juguete, los vas moviendo con una bolita y vas haciendo que la bolita vaya de una punta a la otra. 7900p no está tan mal. Y si no, como siempre, la otra opción es llevarte un blob y tener bastante tiempo. ¿Qué es un blob? Es un moho, en realidad no es un moho, pero todos le dicen que es un moho, así que es un moho, que es como una especie de célula gigante, organismo unicelular, pero que es una célula gigantesca y que por eso es que la podemos ver y no hace falta un microscopio, que tiene muchos núcleos de color amarilla y que se va como expandiendo, y que es este moho que salió en algunas noticias, capaz la viste, que lo ponen tipo en un laberinto y le ponen comida en la otra punta y se va expandiendo, no saben los científicos cómo hace, se va expandiendo por dentro del laberinto, llega a la otra punta y después como que deja solamente el camino más corto y los otros como que los anula, o sea que descubre cuál es el camino más corto entre un punto y el otro. Una flasheada porque nadie sabe cómo lo hace, porque es un organismo que no tiene un cerebro, como vos podría decir que tiene inteligencia, pero bueno, te las rebusca y lo hace. De hecho, lo otro que había salido en las noticias es que lo habían puesto como en el medio y después habían puesto copitos de avena en cada lugar importante, como simulando la ciudad de Tokio, y el organismo como se fue expandiendo hacia los copitos de avena hacia donde había el alimento, y después dejó como los lugares para que pase nutrientes y armó una red muy parecida a la red de subterráneos de Tokio, igual de eficiente, pero que el organismo lo hizo capaz en un día y medio, y a los humanos les llevó años diseñarlo para que fuera tan eficiente. Y si tenés ganas de ir a probar algunos de estos algoritmos en vivo y en directo de algunos de estos laberintos de diversiones, tenés varios laberintos en Argentina y en el mundo entero. En Argentina creo que hay 5, 6, 7, no sé, son un montón. El más grande que hay es el laberinto Patagonia, que es también el más grande de América del Sur. Es un laberinto con 9 entradas, de las cuales una sola es la que te lleva a la salida, así que ahí ya te perdés desde que arrancás. Y si te animás, tenés el Yangsheng Dafeng Dream Maze, un laberinto en China que tiene 36.596 metros cuadrados y que tiene 3 récord Guinness. El del laberinto más grande del mundo, el del laberinto de plantas más grande del mundo, que está como un conjunto incluido dentro del otro, pero bueno, y el que tiene el camino más largo para poder salir, porque son casi 9 kilómetros y medio que tenés que caminar desde que entras hasta la salida sin equivocarte. O sea, si lo haces perfecto por el camino más corto, son 9 kilómetros y medio. Ya es un montón, aunque fuera una línea recta, amigo. De hecho, los chabones del parque ya asumen que no vas a poder salir, y entonces cada tanto hay tipo puestitos, restaurantes, cosas, un lugar para que subas y mires y demás, como otras atracciones, para que no te emboles y te quedes, porque nada, para que vayas parando en el medio, porque vas a estar horas y horas. Bueno, nada, eso, ¿te le animás? Déjame en los comentarios, a mí me parece un montón. Sale $20 la entrada encima, así que yo creo que es muchísimo, y no está en mis planes ir a China en un futuro cercano, pero bueno, si justo fuera ahí y estuviera, más vale que me meta. Y así se va este hashtag datazo de laberintos. Espero que les haya gustado. Pásenle el video a alguna persona que crean que les puede llegar a gustar los laberintos, o que esté en alguna situación muy complicada de la vida. Y si no, como siempre, con un like, con un comentario me ayudan un montón. Los quiero muchísimo. Nos vemos la próxima, gente. Chau. Entonces, vamos a ver la parte que tenga que ver con agente inteligente. Eso es lo que vamos a tratar hoy. Cómo es un agente inteligente. Y los diferentes tipos de agentes
y algunos algoritmos que tengan que ver con ello. Y vamos a terminar con algo práctico, ¿ok? Bueno, ¿qué es un agente? Por un lado, un agente es cualquier cosa capaz de percibir su medio ambiente con la ayuda de sensores y actuar en el medio utilizando actuadores. Entonces, supongamos que este es un robot y básicamente tiene un medio ambiente que es este suelo que está aquí. Entonces aquí hay hojas y otros componentes. Ok. Y para poder eh, entender su medio ambiente tiene sensores. Entonces, este es un pequeño robot que limpia una habitación. Entonces, sus sensores son estos topes que están aquí para poder distinguir cuando llega a una esquina y poder cambiar de rumbo, ¿ok? Entonces, tiene diferentes sensores. También pueden tener detectores de objetos, entonces puede detectar estas hojas y recogerlas, ¿ok? Entonces, por un lado tienen esos sensores y actúan en el medio ambiente a través de las ruedas. Entonces, a través de las ruedas se moviliza este pequeño robot y recoge estas hojas. Entonces, de esa forma actúa en su medio ambiente. Entonces, un agente es cualquier cosa capaz de percibir su medio ambiente con la ayuda de sensores y actuar en su medio ambiente utilizando actuadores. Actuadores son las maquinarias, equipos que nos ayudan a poder moverse o poder actuar dentro de su medio ambiente. Los sensores son los elementos por los cuales estos agentes o robots toman información, como por ejemplo videocámaras, algún tipo de sensor físico o químico, entonces puede tomar información. Por otro lado, un agente racional es aquel que hace lo correcto, es decir, la forma optimizada, a partir de criterios que le permitan medir su rendimiento. Entonces, este robot puede ser autónomo y moverse, pero no tener cierta inteligencia. En cambio, si es racional, hace lo correcto, es decir, en forma optimizada, a partir de ciertos criterios que permiten medir su rendimiento. Entonces, es más inteligente su uso. Bueno, entonces por un lado, vimos en la foto anterior un pequeño robot que básicamente limpia el piso. También podemos ver otro tipo de robot que tiene otras tareas, ¿ok? Bueno, entonces, un agente racional es entonces en cada posible secuencia de percepciones, un agente racional deberá emprender aquella acción que supuestamente maximice su medida de rendimiento, basándose en las evidencias aportadas por la secuencia de percepciones y en el conocimiento que logre el agente que mantiene almacenado y en el conocimiento que el agente mantiene almacenado. ¿Ok? Entonces, cuando tiene una secuencia de percepciones, un agente racional y, por lo tanto, se espera que emprenda aquella acción que supuestamente maximice su medida de rendimiento. Es hablando un poco de lo que ya se dijo anteriormente y entonces lo que trata de hacer es que su comportamiento sea racional y por lo tanto maximice su rendimiento. En este caso, este es un robot limpia piscinas que básicamente funciona de una forma muy parecida a este robot. ¿Ok? Entonces,
la lógica que mantienen estos tipos de robots es bastante básica. Entonces, depende de los sensores, que son muy básicos también, y a partir de ellos se genera cierta inteligencia de movimiento. ¿Ok? Bueno, ¿cómo funciona un robot limpiador Roomba? Vamos a ver un poco un ejemplo, que es nuestro robot que vimos, un modelo de este tipo de robots. O sea, sería algo parecido a eso. Algo muy básico, pero nos describe, Ejemplo de una aspiradora Roomba. pero nos describe lo que es un agente, que es básicamente lo que queremos entrar en esta clase, describir los algoritmos que pueden utilizar los tipos de agentes. Como un agente inteligente. Tenemos una aspiradora que puede estar en dos espacios posibles, A o B. Supondremos que es capaz de percibir en qué posición está y si su ubicación actual tiene o no suciedad. Sus acciones permitidas, por lo tanto, son moverse a la izquierda, moverse a la derecha, limpiar o no hacer nada. Podemos hacer una tabulación para estudiar el comportamiento de esta agente según las condiciones del entorno. Tenemos dos entidades a comparar en nuestra tabla. La percepción, que es la entrada que recibe nuestra aspiradora al analizar el entorno, y la acción, que es lo que nos va a hacer según el resultado de la primera. En esta tabla tenemos 5 casos. Cuando el espacio A está limpio, la aspiradora pasa al lado derecho. Si el lado derecho está sucio, procederá a limpiarlo y analizar de nuevo. Al notar que el espacio B está limpio, volverá a la izquierda. Si el espacio A está sucio, limpiará y volverá a analizar. Si el espacio A está limpio y el espacio B también está limpio, entonces esperará por un tiempo para volver a realizar su próxima acción. Bueno, este video básicamente nos muestra la interacción que tienen un agente inteligente simple, y voy a reproducir otra vez porque me interesa que puedan comprenderse bastante. Si se comprende este video, cómo funciona un agente, va a ser mucho más fácil la teoría que les voy a indicar después. ¿Ok? Entonces, quiero que se enfoquen en escuchar otra vez y con mucha atención. Entonces, van a poder comprender. Fíjense en la foto que nos deja, hay una tabla donde hay unas percepciones y unas acciones. Ese es básicamente un modelo de programación básica que se puede utilizar para estos robots. ¿Ok? Fíjense en eso. ¿Ok? Ejemplo de una aspiradora Roomba como un agente inteligente. Tenemos una aspiradora que puede estar en dos espacios posibles, A o B. Supondremos que es capaz de percibir en qué posición está y si su ubicación actual tiene o no suciedad. Sus acciones permitidas, por lo tanto, son moverse a la izquierda, moverse a la derecha, limpiar o no hacer nada. Podemos hacer una tabulación para estudiar el comportamiento de esta agente según las condiciones del entorno. Tenemos dos entidades a comparar en nuestra tabla. La percepción, que es la entrada que recibe nuestra aspiradora al analizar el entorno, y la acción, que es lo que nos va a hacer según el resultado de la primera. En esta tabla tenemos 5 casos. Cuando el espacio A está limpio, la aspiradora pasa al lado derecho. Si el lado derecho está sucio, procederá a limpiarlo y analizar de nuevo. Al notar que el espacio B está limpio, volverá a la izquierda. Si el espacio A está sucio, limpiará y volverá a analizar. Si el espacio A está limpio y el espacio B también está limpio, entonces esperará por un tiempo para volver a realizar su próxima acción. Bueno, ok. Entonces, una de las formas de hacer algoritmos para estos agentes inteligentes
es construyendo una pequeña tabla donde básicamente, por un lado, se describe las percepciones que puede tener el objeto o nuestro robot, nuestro agente, y por otro lado, las acciones que tengan que llevar a cabo de acuerdo a eventos que uno supone, ¿ok? Entonces, si está limpio, por ejemplo, va a la derecha. Si está sucio, va a limpiar, ¿ok? Entonces, se pone unas percepciones y unas acciones, ¿ok? Bastante simple, ¿ok? Vamos a ver eso enseguida nomás. Bueno, ¿cómo se puede implementar un agente? Acá los voy a mostrar en forma gráfica y después hice un algoritmo en, en JavaScript y les muestra cómo salir eh, del laberinto. En la posición 00 de nuestra matriz, básicamente está nuestro pequeño robot, que es nuestro agente, y él se tiene que mover en cualquiera de las direcciones como figura aquí. Arriba, abajo, izquierda, derecha. Esas son las opciones de movimiento definidas para este pequeño robot o agente, ¿ok? Entonces, el agente puede ir a la derecha, izquierda, arriba o abajo, ¿ok? Como muestra aquí en las flechas, ¿ok? Y la salida está en este punto, que es básicamente la salida del laberinto. Nuestro mundo del agente es básicamente nuestro laberinto y se compone básicamente de dos elementos. Uno es el camino, propiamente dicho, que está aquí en color blanco, y tiene un valor 1, que es una pequeña matriz que le podemos llamar matriz laberinto, y tiene valor 1. Entonces todo lo que está pintado en color blanco tiene valor 1. Y los obstáculos son estos que están en color negro y tienen valor 0. Entonces es una pequeña matriz de unos y ceros, ¿ok? Y veamos si efectivamente el robot puede salir del laberinto, ¿ok? Efectivamente, si hay un camino de salida para este laberinto que es siguiendo estas coordenadas, ¿ok? A ver, siguiendo. Siguiendo estas coordenadas, ¿ok? Para nosotros los humanos llegar a esto es bastante fácil mirando desde cierta perspectiva y siempre y cuando esto no sea tan complicado, entonces se puede llegar al resultado, ¿ok? Bueno, ok. Entonces esa es una forma de cómo implementar, ¿ok? Entonces, una forma de hacer esto es de forma recursiva, ¿ok? Y acá les muestro cómo se hace de forma recursiva de esto. Y básicamente ustedes aplican este algoritmo y les va a mover hasta la salida, ¿ok? El algoritmo que está acá, este de float fill, que básicamente es el algoritmo que tienen los programas gráficos donde básicamente ustedes dibujan y dibujan un contorno que esté cerrado y luego le echan la pintura, le echan
la herramienta de pintura y él se expande. Se expande llenando todo el espacio, ocupando todos los bordes. Entonces, en español se denomina llenado de figuras por borde. Entonces, llena todo el espacio de borde. Y si una parte de ese borde no está llenado, entonces sale fuera del contorno y ocupa toda el área. En algunos de los casos, si no está bien programado, también genera desborde de pilas, ¿ok? Genera un error. ¿Por qué genera un error? Porque este algoritmo es recursivo. Entonces, float fill se le pasa parámetros la posición X y la posición Y, el color que va a llenar y el color que tenía anteriormente, que básicamente el borde que tiene que llegar, ¿ok? Entonces va a llenar de color, vamos a suponer que sea naranja las áreas y que este alt sea negro, entonces va a llenar todas las áreas de cierto color naranja en todos los lugares que tenga permitido ingresar. Entonces básicamente puede estar aquí y luego se va a pintar en la posición X y va a llamar recursivamente a Y más 1, X más 1, X menos 1 y Y menos 1, es decir, arriba, abajo, izquierda y derecha, a partir del punto inicial, ¿ok? Entonces se va a extender ahí. Y cada vez que encuentra un obstáculo, como ven aquí, entonces va a parar y se va a desencadenar la ejecución del algoritmo que está de forma recursiva. El algoritmo de forma recursiva lo que tiene internamente es una pila. Básicamente está llenando información de la pila de los puntos que está aquí. Y una vez que se cumpla una condición de salida, entonces el algoritmo ejecuta de forma inversa lo que se fue cargando en la pila. Entonces fue cargando la pila y encuentra una condición de salida. Entonces lo que hace es, a partir de ahí, es quitando los valores de la pila y en este caso va llenando este espacio de color que nosotros deseamos. Esa es la misma forma que se usa para salir del algoritmo del laberinto, ¿ok? Eso se hace de esta forma, ¿ok? Y básicamente aquí, ven, para que sea recursivo, ustedes definen una nombre de función que se llama floatFill y luego vuelven a llamar a floatFill ahí con los parámetros variados que son izquierda, derecha. ¿Y cómo hacemos eso? Sumamos o restamos la posición X y sumamos y restamos la posición Y. Estamos en esta posición y luego hacemos que se mueva de forma recursiva a cualquiera de estos elementos, a cualquiera de estas posiciones. ¿Okay? Entonces, luego cuando encuentra un obstáculo, es una condición de salida y va a proceder a llenar todos estos espacios que tiene habilitados. ¿Okay? Entonces, la condición de salida es que primero no sean estas fronteras. Por eso es bien importante definir estas fronteras. Entonces, no puede ir valores menores que 0 y no puede ir valores mayores al rectángulo que ve aquí y también a los colores. Entonces, no puede ser menor que 0, X e Y, porque si no estaría saliendo fuera del espacio. Y tampoco no puede ser mayor o igual a la longitud y la altura que estos que están aquí. Entonces, si sobrepasa este rectángulo, entonces genera una condición de salida y retorna y sale fuera del algoritmo de floatFill, ¿ok? Y la otra condición es que el píxel que nosotros vamos a estar colocando
que nos movamos aquí a un color o que nos movamos acá, que son los colores old, que es entonces nuestro color de referencia, que en este caso es el color negro. Entonces, cuando encuentra el color negro, que es básicamente nuestra frontera, entonces genera salida. Entonces, tiene que salir. Entonces sale por dos condiciones. Uno sale por si esté fuera de rango de este rectángulo. Y la otra condición es por si llega a colocarse o moverse en un elemento que tenga de color negro, que es nuestra frontera. Y eso es así porque los algoritmos que son recursivos necesitan tener condiciones de salida. Fíjense en este algoritmo que está aquí. Traten de guardar mentalmente para el momento que yo les muestre el otro algoritmo, que es prácticamente lo mismo para salir fuera del laberinto. En uno de los semestres había incluido esto dentro de los materiales, y ahora en unos semestres anteriores traté de hacer eso con JavaScript, pero ahora está mejorado el código y es mucho más didáctico. Entonces van a ver que empieza en una posición y termina en la posición de salida. Entonces tiene un inicio y una salida. Entonces se parece más a esto que ven aquí. Ok. Bueno, y es eso. Ok. Y bueno, entonces nuestro agente inteligente básicamente tiene sensores, y esos sensores sirven para tomar información del medio ambiente, y tiene efectores para reaccionar en su medio ambiente. Entonces nuestro robot toma información como si fuera una cámara. Nuestro agente toma información de una cámara y procesa esa señal y lo transforma y genera movimiento. Ese movimiento que se genera son sus efectores y hace una acción en su medio ambiente. La reacción del robot es moverse, ¿ok? Y bueno, y eso tiene una parte de software y tiene una parte de hardware, ¿ok? La parte de hardware son los sensores y los efectores, que son la parte de hardware, que básicamente son sensores y actuadores, ¿ok? Efectores o actuadores. La parte de hardware. Hardware y componentes electromecánicos o mecánicos, ¿ok? Que hacen un movimiento. Y el software en sí es la parte que tiene la inteligencia, que puede ser desde muy básica como la que les dije, el algoritmo Fruitfield, que rellena movimientos, pero en este caso también se puede usar para salir fuera del laberinto, porque básicamente es el mismo algoritmo, ¿ok? Que básicamente de forma recursiva podemos movernos arriba a abajo, como ven aquí, izquierda, derecha, hasta encontrar una salida. ¿Okay? Aplicamos este tipo de algoritmos y salimos. Okay. Entonces hay un programa agente que coordina los movimientos de nuestro agente. Entonces el objetivo que se discutirá es la naturaleza de los agentes ideales, sus diversos hábitats y la forma de organizar los tipos de agentes existentes. ¿Okay? Entonces hay una componente hardware también. Entonces los sensores son las percepciones y los efectores son las acciones que se realizan. Este es un pequeño robot hecho con Arduino. Tiene otro tipo de lógica, no la que estamos viendo ahora, pero les voy a mostrar para que puedan ver también cómo se mueve. ¿Okay? Esta hice yo en algún momento con Arduino para que puedan ver. Tiene unos sensores que son unos ultrasonidos y quiero que se fijen ahí que se va moviendo.
Entonces tiene esa capacidad de que ese sensor se vaya moviendo y genera movimiento, y de acuerdo a la lógica que tiene, entonces cuando encuentra un obstáculo, entonces genera movimiento diferente. Entonces se encuentra un obstáculo, gira y se va hacia otra dirección. Entonces ven ahí cómo se va moviendo. Entonces ven que tiene sensores y actuadores, entonces que se mueve dentro de su medio ambiente, ¿ok? En el PowerPoint que yo les dejo como material de la semana, están todos estos videos incrustados ahí, entonces pueden tener acceso a estos videos que les comparto también. Bueno, entonces ahí tienen por si necesitan. Ok. Bueno, eh, un agente es inteligente cuando un agente inteligente es una entidad capaz de percibir su entorno, como vieron, procesar tales percepciones y responder o actuar en un entorno de manera racional, es decir, de manera correcta y tendiendo a maximizar resultados esperados. Es capaz de percibir su medio ambiente con la ayuda de sensores y actuar en su medio utilizando actuadores, elementos que reaccionan a un estímulo realizando una acción. Un agente inteligente puede ser una entidad física o virtual. ¿Ok? En el caso del que vimos aquí, entonces los sensores son estos que están aquí en adelante, que son sensores de ultrasonido. ¿Ok? Y sus efectores son estas ruedas que producen movimiento. ¿Ok? Entonces, sus efectores o actuadores. ¿Ok? Entonces ahí tienen cómo se relaciona eso. Y otra cosa es que nos dice que básicamente un agente inteligente puede ser un hardware y un software. O puede ser un hardware y un software, pero puede ser inclusivamente un software. Por ejemplo, un agente de correos que detecta spam. Entonces, eso sería como un agente inteligente, ¿ok? Entonces, también puede ser un hardware o un software. Bueno, tipos de agentes. Los agentes pueden ser agentes naturales y son todo lo que es naturaleza, ¿ok? Entonces, es toda parte de la naturaleza como el cuerpo biológico, natural. Los sensores son nuestros ojos, oídos, lengua, etc. Los efectores son las piernas, brazos, manos, etc., por los cuales podemos producir movimientos y acciones, ¿verdad? Y su medida de rendimiento es sobrevivir y reproducirse. Y los agentes artificiales pueden ser los robots y los agentes de software eh, independientes. O sea, puede ser un software o un hardware que lo ven como un robot. Entonces, un agente hardware interactúa directamente con un entorno físico. Disponen de cuerpos físicos que son sensores que pueden ser cámaras, telémetros, sistemas infrarrojos, etc. Y sus efectores pueden ser ruedas, piernas, etcétera, ¿ok? Y los de software vienen a ser casi la misma cosa. Actúan en un entorno virtual, entonces pueden ser software virtuales y actúan en un entorno, pues un sistema de redes, por ejemplo. ¿Ok? Todo software que necesita manipular físicamente el entorno eh, constituye lo que es su base de software. ¿Ok? Y los sensores y sus vectores pueden ser
dependientes de cada entorno en sí otra vez. ¿Ok? Entonces, el entorno por el cual se manejan los sistemas de anti-spam es evidentemente los sistemas de correo. ¿Ok? Entonces, es su entorno al cual trabajan eso. ¿Ok? Entonces, tienen eso. ¿Ok? Algunas características de estos agentes inteligentes son autonomía, habilidad social, reactividad y proactividad. Y ahí tiene una lista un poco más larga, como continuidad temporal, autonomía, sociabilidad, racionalidad, reactividad, proactividad, adaptabilidad, movilidad, etcétera. ¿Ok? Entonces, esto es lo que se espera que un agente inteligente tenga. Por ejemplo, autonomía es cuanto que tenga cierta independencia, por ejemplo, cierta independencia de batería, cierta independencia de cualquier hardware o software. Entonces la autonomía opera sin intervención directa de los humanos y tiene algún tipo de control sobre las acciones y estado interno. Ejemplo, los autos autónomos. Entonces tiene autonomía. Los autos autónomos no requieren un driver para poder eh, para poder conducirnos de un punto A hasta un punto B, desde una ciudad A hasta una ciudad B. Okay. Tiene habilidad social, entonces puede interactuar con humanos o con otros agentes. ¿Okay? Y así sucesivamente, dependiendo de las características que ustedes puedan encontrar de los agentes inteligentes. Y como dijimos, hay un programa y una arquitectura de un agente. ¿Okay? Hay una parte de hardware y una parte de software. La parte de software también puede ser un robot. Entonces, podemos hablar de un programa agente, que es un software que determina el comportamiento del agente, implementa la función de percepción y acción del mismo software. Esa arquitectura en sí puede ser los módulos que componen al agente, que tengan una estructura de un programa de un agente, y las partes imprescindibles son los componentes de percepción, componentes de selección de acciones y los componentes de acción. ¿Okay? Bueno, aquí vamos a ver algunos algoritmos de los agentes inteligentes y vamos a ver el primero, que es básicamente el video que vimos donde teníamos una tabla. Y este agente se llama agente basado en tablas. ¿Okay? Es la forma más simple de poder programar, donde básicamente se colocan las percepciones y sus acciones. ¿Okay? Entonces, es la forma más fácil de programar. Da una percepción, simplemente buscar la respuesta. Parece simple, pero existen algunos problemas, ¿verdad? Uno de los problemas que tiene es la combinatoria. Problemas reales requieren tablas muy grandes. O sea, si tenemos un entorno muy básico y unas cuantas y unos cuantos elementos de sensores y unos cuantos elementos de actuación, esto se vuelve muy simple porque la tabla es muy pequeña. Pero a medida que va creciendo nuestro mundo virtual, entonces se va volviendo un poco más complejo nuestro sistema. Entonces, encontrar cada elemento dentro de la tabla un poquitito más complicado, ¿okay? Es un tanto más complicado. Entonces, como ven ahí, es muy simple, porque a cada acción ya realiza una acción y una respuesta, ¿ok? Y parece bastante simple, pero tiene problemas de combinatoria y que las tablas son difíciles de crear, ¿ok? Entonces se genera una tabla bastante larga y por lo tanto es difícil de crear y manipular esa tabla, ¿ok? Bueno, esos son sus puntos negativos de igual forma. Y la forma como se construye es la que ven ahí. Ven unas cuantas percepciones y una acción. Entonces, a una acción X1 le corresponde una acción A1. A una percepción X2 le corresponde una acción A2. Y así sucesivamente va creciendo la tabla. Tiene una tabla de todas las posibles entornos que puede percibir y realizar una acción según lo que diga esa tabla. ¿Okay? Entonces, funciona de esa forma. ¿Okay? Los problemas de este tipo de agentes son el entorno
del número de posibles percepciones, puede existir perceptores indicados como un taxi automático con una cámara como un sensor. Dice. La búsqueda de la tabla sería entonces, ¿verdad? Sería enorme y tarda mucho en construir esa tabla. No se adapta a cambios si el entorno cambia. La tabla entera tendría que ser actualizada, ¿ok? Bueno, voy a explicar esto porque es un poco la parte más principal de todo esto, ¿ok? Bueno, la tabla en sí es bastante simple, ¿ok? Y si cambia en un elemento y nuestra tabla es pequeña, es muy fácil de trabajar, ¿ok? Y a medida que va creciendo la tabla, esto se vuelve engorroso encontrar cada percepción que corresponde a su acción. Y más que eso, em, cuesta crear la tabla porque se tiene que tener en cuenta todas las posibilidades que tengan que tener en cuenta el robot, porque al final nosotros como personas tenemos que tener en cuenta cuáles son las percepciones y cuáles son las acciones que corresponden. Entonces, como humanos nosotros tenemos que listar todo lo que pasa en su pequeño entorno y tratar de cubrir eso. Cuando tenemos un entorno pequeño y no demanda gran tipo de acción, entonces esto es fácil. A medida que vamos detectando más problemas que se pueden generar en su propio entorno, entonces tenemos que anotar las percepciones y la acción. La tabla va a crecer y entonces me va a costar a mí como programador construir esta tabla. Por lo que entonces dice, crear la tabla es muy complicada. Y sí, porque va a crecer y yo tengo que tener en cuenta todas las posibilidades de su percepción y de su acción, ¿ok? Y por otro lado, una vez que esté en funcionamiento el software, como la tabla es bastante grande, encontrar justo esa percepción y acción que le corresponde a lo que tiene que hacer, entonces va a tardar mucho en ejecutarse eso, ¿ok? Entonces es eso. Y otra cosa, si ustedes, por ejemplo, hicieron su entorno que básicamente nuestro robot se puede mover dentro de un ambiente limpio, alfombrado súper bien. Entonces las condiciones y las acciones son bastante simples, pero le cambian de entorno y tendrán que programar nuevamente. Eso es lo que dice. Entonces no se adapta a los cambios, los agentes basados en tablas, que es esta forma de programar. Entonces, como dice, no es adaptable a cambios de entorno. Si cambia, la tabla entera tiene que cambiar, ¿ok? Entonces, le llevan a su robot que está en una habitación a la playa, donde las condiciones son totalmente diferentes, entonces tendrán que programar de vuelta las percepciones y las acciones, ¿ok? Entonces, esta forma de programar es bastante simple, pero tiene algunos problemas, y especialmente cuando las condiciones de su entorno varían drásticamente, ¿ok? Después tenemos una variación a esta forma de trabajar, que es esta condición de reflejo simple. Y como ven, se mantienen estas percepciones, acciones, pero aquí se transforman en condición acción. Ustedes conocen sí, sí, no, que son condición, acción, o básicamente la lógica que básicamente a una eh, acción genera una reacción, ¿ok? Y este es exactamente este agente de reflejo simple. Entonces voy a leer para que se entienda. Básicamente es una forma de programar con sí, sí, no, o una forma de programar lógica, ¿ok? Entonces son tipos de agentes más avanzados que el anterior, que la tabla basada, que un agente basado en tablas. Entonces el agente de reflejo simple difiere un poco de la condición que determina la acción que lleva a cabo y se toma a un nivel más alto de interpretación a partir de las percepciones. Aquí son
simplemente percepciones y acciones. Aquí se le puede poner una condición que se cumpla para que se lleve a cabo la acción. ¿Ok? Ya se pueden imaginar ustedes que esta es una forma un poquitito más elaborada de hacer las preguntas. Entonces, un agente de este tipo funciona buscando una regla cuya condición concuerda con la situación actual definida por la percepción y luego realizando la acción asociada con dicha regla. Tiene una tabla de parejas de condición-acción, ¿ok? Ven ahí una condición-acción, definiendo todas las reglas necesarias para interactuar con el entorno. Los problemas asociados con este tipo de agentes son los mismos que en el caso anterior, solo que la tabla de búsqueda se reduce considerablemente. Entonces, como ya son condiciones, acciones, entonces eh, se puede agrupar diferentes secuencias y condiciones o reglas para que se ejecute una acción. Es mucho más elaborado y más estructurado a lo que nosotros conocemos como algoritmo. ¿Okay? Entonces, se puede trabajar de esa forma. ¿Okay? Un agente de reflejo siempre puede ser básicamente un robot, o se le puede poner a mano a un robot seguidor de línea, por ejemplo. Entonces, básicamente puede tener una regla, que básicamente es seguir esta línea de color negro y moverse en ese mismo entorno. Entonces, la regla de condición acción tiene la siguiente forma con un if condition then acción, que es la forma como nosotros conocemos de programación estructurada, ¿ok? Entonces, if condición acción, entonces aparecen reglas de prescripción a partir de un conjunto complejo de reglas. Entonces, especifican una acción a tomar, ¿ok? Puede ser, por ejemplo, eh, si básicamente es un robot detector de obstáculos, si la distancia del obstáculo y nuestro robot agente es mayor a 100 metros, entonces nuestro robot puede acelerar. Entonces, esa es la acción que se genera, ¿ok? Entonces puede ser una regla o una condición y se genera una acción de movimiento. Nuestro sensor de distancia, entonces, nos permite avanzar en esa acción que nosotros queramos realizar. ¿Ok? Acá tienen un ejemplo cómo puede ser. Ok. Bueno. Después tenemos este agente de reflejo con estado y podemos definir al mismo agente con el if, este if then acción, pero tiene un estado que es un estado como una variable de memoria que se mantiene en el tiempo. ¿Okay? Imagínense eso. Entonces, dice acá, cada tipo de agente guarda estados internos, entonces guarda con una memoria RAM o una memoria ROM, guarda cierta información. Esa es la diferencia con respecto a esta agente, que esta agente no guarda ciertos estados. Entonces, imagínense en un pequeño reloj, entonces guarda el estado de AM y PM si estamos en horarios diurnos o nocturnos. ¿Okay? Entonces puede guardar esos estados. Este tipo de agentes guarda estados internos, lo que nos sirve como consideración para ejecutar acción. Los sensores no nos pueden informar a la vez de todos los estados de manera que se maneja en nuestro ambiente o entorno. Es por esto que el caso que los agentes necesitan actualizar algo de información en el estado interno. O sea,
se necesita un estado interno, además de ciertas informaciones que le podemos procesar y suministrar, ¿ok? Entonces, imagínense que tenemos un pequeño robot, pero nuestro robot básicamente se encarga de alimentar pollos y básicamente prende las luces y apaga las luces. Entonces prende las luces en el horario de la mañana y apaga las luces en el horario de la noche. Pero necesita un estado de tiempo que le diga, ese estado puede ser día y noche. Entonces se ven que tienen dos estados, día y noche. Y de día prende las luces y de noche las apaga, ¿ok? Entonces nuestro gallinero está automatizado, prende y apaga luces de acuerdo a ciertas condiciones y acciones que tengan que ver con un estado, ¿ok? Y esa información es lo que usa nuestro entorno. Entonces, esto permite discriminar que entre estados de ambiente que generan la misma entrada de percepción, pero, sin embargo, cada uno de los estados se necesitan acciones distintas. Entonces, como vemos, nuestro agente básicamente se encarga de suministrar alimento a los pollos y agua, alimentos y agua a los pollos, pero también pueden apagar y prender las luces a través de un estado. Entonces este sistema se llama agente de reflejo con estado y guarda un estado o una variable, ¿ok? Y toma acciones diferentes. Entonces uno es prender y el otro apagar las luces, ¿ok? Bueno, esto incluye memoria, entendiendo en el horizonte del tiempo de la gente. Entonces tenemos un reloj interno. Peligro también tiene que la información almacenada puede no ser válida. Si invertimos los horarios de nuestro agente, entonces va a apagar a la mañana las luces y va a prender las luces a la noche, ¿ok? O sea, va a ser lo inverso. Entonces, dependiendo de qué es lo que está almacenado, va a actuar. Un agente de reflejo con estado interno opera encontrando una regla cuya condición coincida con la situación actual y luego procede a ejecutar la acción que corresponda a esa regla. Es muy parecido al agente de reflejo simple, pero este tiene una memoria, ¿ok? O estado. Luego tenemos los agentes basados en metas, ¿ok? Dice, además de los estados, los agentes necesitan cierto tipo de información sobre sus metas. Estas metas van a detallar la situación a la que se desea llegar de un modo. El programa de agente puede combinar las metas de la información de los resultados, que son las acciones que se emprenden, y de esta manera poder elegir aquellas acciones que permitan alcanzar cierta meta. Entonces, si nuestro robot básicamente lo que tiene como meta es engordar pollos eh, para su proceso, entonces el robot va a hacer lo necesario para que estos pollos puedan estar en el mejor ambiente de acuerdo a los criterios que se le programe. Entonces imagínense ustedes que si eh, llegaran a la meta de engorde de estos pollos, entonces nuestro gallinero básicamente tiene que estar preparado para suministrar diferentes tipos de alimentos balanceados para que se cumpla esto. Entonces, eh, se puede preparar diferentes tipos de menús y cada uno de estos que contribuyan a los objetivos que se quieran lograr. Entonces, se le puede pesar a estos pollos. Entonces, se le cambia la dieta según una circunstancia. Entonces, si están pasadas en peso, entonces se le reduce en cierto tipo de balanceado y se le agrega otro, ¿ok? Entonces se va modificando. Entonces podemos tener un agente basado en metas, ¿ok? Acá tienen un gráfico que muestra esta situación y las metas. Dice, ¿qué acción debe emprender en un momento dado? ¿Ok? Entonces, no es un estándar simplemente.
sino básicamente hay que ver las metas. ¿Ok? Y bueno, entonces aquí vemos la toma de decisiones no es tan directa como en el agente reactivo. Considera en la forma en que se cambiará el mundo, es más flexible para la adaptación, entonces se adapta más a, a los cambios de entorno, ¿ok? Y el agente que conduce puede ser básicamente un auto autónomo, básicamente puede ser un ejemplo de un agente basado en metas. Estuvimos diciendo el ejemplo de los pollos, es más flexible para adaptarse. Entonces, si tenemos los otros tipos de programación, básicamente siempre le vamos a dar el mismo balanceado. Y aquí podemos pesarles y podemos evaluarles si requieren mayor o menor uso de esos balanceados o cambiar las rutinas y las dietas. ¿Ok? Entonces conviene eso. ¿Ok? Bueno, leo esto. Para decir qué hay que hacer, además de una descripción del estado prevaleciente, también se requiere información sobre su meta, información que detalle la situación deseable o la situación deseable. La búsqueda y la planificación son los subcampos de la inteligencia artificial que se ocupa de encontrar las secuencias de acciones que permitan alcanzar las metas de un agente. Aquí, en la toma de decisiones, se toma en cuenta el futuro. El agente reflejo está en el agente reflejo. Esta información no se utiliza puesto que el diseñador calcula previamente la acción correcta. En un agente basado en metas, razonaría que si el auto de adelante prende las luces, debe disminuir entonces su velocidad, considerando la forma como normalmente evolucionan las cosas en el mundo. Una única acción permitida para alcanzar la meta es frenar. El agente basado en metas es menos eficiente, pero es más flexible. ¿Ok? Entonces se adapta a los cambios y tiene una programación un tanto más dinámica. ¿Ok? Entonces eh, no está cerrada como en los otros. Dos ejemplos que vimos que básicamente dependen una de otra de ciertas condiciones. Y si se varían esas condiciones, eh, ya nuestro agente queda un poco desfasado. ¿Ok? Un agente basado en metas entonces ayuda a la gente a decidir las acciones correctas. La información sobre las metas ayuda a la gente a describir las situaciones deseables. Si la meta no es inmediata a una acción, es necesario realizar algún proceso de búsqueda o planificación. Entonces, estas son las condiciones que manejan los sistemas basados en metas. Y luego tenemos otra variante que son estos agentes basados en utilidad. ¿Ok? Entonces, si se refiere a un estado del mundo, si se refiere un estado del mundo por otro, entonces ese estado ofrece mayor utilidad de la gente. Entonces nuestro ambiente se denomina mundo. Nuestro ambiente se denomina mundo. Si queremos cambiar de mundo, que es nuestro ambiente, entonces ocurre esto. Si se refiere un estado del mundo por otro, entonces ese estado ofrece mayor utilidad a la gente. La utilidad es una función que correlaciona un estado y un número real que corresponde al grado de satisfacción. La utilidad permite la toma de decisiones racionales cuando la meta tiene problemas. Primero, cuando el logro de algunas metas implica un conflicto y solo algunas de ellas se pueden obtener. La utilidad definirá cuál es el comportamiento adecuado. Segundo, cuando son varias las metas que la gente podría desear obtener, pero no existe la certeza de lograr ninguna de ellas. La utilidad pondera la posibilidad de tener éxito considerando la importancia de las diferentes metas. Entonces aquí
se evalúan las metas y se busca cuál es la más útil. Las metas por sí solas no garantizan la obtención de una conducta de alta calidad. En mi programa de agente se podría tener un conjunto de metas, pero la obtención de estas no me garantizan la distinción entre estados felices o infelices mediante una medida de desempeño. Se podría establecer una comparación entre diversos estados del mundo, que son nuestros ambientes, para poder encontrar el estado de felicidad para la gente. Este estado ofrecerá una mayor utilidad a la gente. Entonces, se puede ponderar, agregarle ponderación a todas las metas, y si llegamos a una meta en particular, entonces tenemos success, o básicamente éxito. Acá se puede medir el éxito o el fracaso. Entonces, no simplemente con dar alimento a los pollos, entonces podemos estar obteniendo carne de buena calidad. Entonces, habría que ver otros factores también y ver cuál de todos esos factores es bueno o es nocivo para nuestros animales. ¿Ok? Entonces, ahí viene este uso de agente basado en utilidades. Bueno, las metas no son suficientemente para generar un comportamiento de calidad. O sea, un conjunto de metas sin tener valor. La utilidad sirven para distinguir la preferencia de un estado a otro. La utilidad mapea el estado a un número real, entonces le damos pesos, y al llegar a unas metas son más importantes que otras. Debe considerarse las metas constructivas y las metas inciertas. ¿Ok? Entonces, hay algunas metas que pueden conflictuar unas con otras. ¿Ok? Y algunas no tener básicamente una utilidad. ¿Ok? Bueno, y ahí tienen el ejemplo de eso. Por último, tenemos este agente basado en ambiente. Entonces, el ambiente es importante. Entonces, adaptarse a un medio ambiente es lo más costoso. Imagínense que nuestro robot tenga que bajar las escaleras, entonces se le cambia de ambiente. Entonces, aquí aparecen en otras circunstancias que nos ayudan a poder adaptar a un agente a nuestro medio ambiente. Entonces, el ambiente en el cual se encuentran los agentes pueden variar drásticamente. Los robots reales normalmente suelen nacer frente a ambientes que solo son observables parcialmente, estocásticamente dinámicos y continuos. Algunos de estos ambientes son a la vez secuenciales y multiagentes. Los observadores parcialmente y los estocásticos son el resultado de interactuar con un entorno grande y complejo. Por ejemplo, un robot detector de objetos frente a una esquina debe saber qué acciones debe tomar para salir del encierro que se encuentra para avanzar. Imagínense nuestro robot limpia pisos, básicamente en esta condición donde básicamente acá hay un mueble y acá hay otro. Acá genera un estado estacionario donde básicamente este robot no sabe dónde dirigirse, por lo cual entonces debe estar capacitado para adaptarse al medio ambiente. ¿Ok? Y poder avanzar. ¿Ok? Entonces ahí terminamos esto. Hay unas cuantas preguntas dentro del cuestionario que ustedes tienen. ¿Ok? Pero antes de terminar, me queda lo más importante, que es mostrarles esto que van a ver aquí. Y espero les guste. Es básicamente un algoritmo de cómo salir del laberinto aplicando esto que está aquí. Nuestro robot empieza en esta esquina y sale del laberinto aquí.
en esta otra esquina, ¿ok? Y los movimientos que pueden tener son izquierda, derecha, arriba y abajo, ¿no? Como ven aquí. Y está en nuestro mundo, ¿ok? Nuestra matriz del laberinto. Y estos son los caminos posibles. Los de color blanco y los de color negro son los obstáculos, ¿ok? Bueno, espero les guste este laberinto. Yo genero aquí mi laberinto y esto se genera de forma aleatoria. Y tengo acá el botón de generar laberinto y este busca una salida. Aquí observando podemos tomar este camino y llegar hasta acá, ¿ok? O puede tomar este camino hasta llegar a esta salida. Van a darse cuenta que él empieza por la izquierda y se va hacia la derecha, ¿ok? Entonces probablemente el camino que va a tomar sería esto, ¿ok? Esto que está aquí. Bueno, vamos a ver. Entonces, buscar salida y encontró una salida, ¿ok? Y esta es, ¿ok? Empezó aquí, se fue aquí, se fue por aquí, aquí, aquí y aquí. Como pueden darse cuenta, él solamente elige una opción de salida. Ok. Y hay otros tipos de algoritmos que no los he aplicado porque, porque, porque se requiere un poco más de trabajo. Ok. Básicamente estaba investigando un poco sobre cómo hacer diferentes tipos de caminos y habría que probar. Fíjense que puede haber diferentes tipos de caminos. Ok. Un camino posible puede ser esto que está acá y sería el más óptimo, ¿ok? Pero en este caso, nuestro algoritmo busca de forma aleatoria las posibilidades, ¿ok? Y utiliza ese algoritmo recursivo para la búsqueda, ¿ok? Y lo que hace es básicamente tomar una dirección y a partir de esa dirección ir hacia abajo. Entonces empieza aquí arriba y va hacia abajo y va a buscar eso, ¿ok? Y puede irse abajo, a la izquierda, a la derecha, arriba o abajo. Entonces, este es el camino que toma, ¿ok? Vamos a generar otro laberinto y aquí evidentemente no hay salida. Fíjense, nuestro robot básicamente no encontró salida. Empieza aquí, se topeta acá con un bloque, se topeta acá con otro bloque, luego baja acá y se topeta con otro bloque. Está encasillado vuestro agente y no puede salir, ¿ok? Vamos a generar otro laberinto. Podemos movernos aquí. Probablemente este no tenga salida, ¿ok? A veces hay un espacio por aquí, pero vamos a ver. No encontró salida, ¿ok? Siempre la primera posición y la última están abiertas, como vieron en el video, o como les expliqué. Esta sí tiene salida. Se controla la salida y ven ahí. Empieza aquí, recorre todos estos espacios y encuentra la salida. Este no sé si tiene salida, creo que no. Ah, tiene salida, ok. Bueno, ok. ¿Ven cómo se puede aplicar inteligencia artificial para encontrar salidas del laberinto? Ok, súper espectacular. ¿Qué les parece? Yo les comparto el código en JavaScript y en HTML. Lo pueden editar esto y ahí tienen el código para poder ver, ok. Entonces, quiero que vean cómo se comporta esto, ok.
Voy a mostrar otra vez. Voy a generar el laberinto. Voy a buscar la salida, ¿ok? Se encontró una salida. Empieza en esta posición y recorre hasta su salida. Ok. Hay veces que queda bloqueado. Acá quedó bloqueado. Esto me gusta, ¿ok? Fíjense aquí, no tiene salida. Entonces, aleatoriamente se genera este laberinto. Y aquí queda atrapado. Imagínense, empieza aquí y acá estos dos ya le topeta y no pueden moverse. Entonces, van a buscar y el algoritmo le va a decir no se ha encontrado salida. Vamos a generar otra vez. Y la misma condición, no tiene salida. La misma condición no tiene salida, ¿ok? Esta probablemente sí tenga salida, no sé, voy a probar. Se encontró salida, ¿ok? Ahí ven. Bueno, ¿y qué? Ahora me voy al código para mostrarles, ¿ok? Bueno, el código está en HTML, entonces básicamente crea un espacio que se llama canvas, ¿ok? Y dentro de ese canvas es un lienzo donde se va a dibujar. Y ese lienzo tiene espacio de 400 por 400. Entonces, esa es el área de dibujo que tenemos nosotros. Se denomina canvas. Y luego tenemos los dos botones. Uno que es generar laberinto, que es esto que está aquí. Y el otro que se llama buscar salida. Cuando yo aprieto el botón de generar el laberinto, va la función de JavaScript para generar el laberinto. Ustedes ven que se generan varios tipos de laberinto, ¿okay? Y con el otro botón que ven aquí, cuando le hago clic, va a buscar la salida. Entonces, son dos partes del algoritmo. Uno es dibujar el algoritmo, uno es dibujar la matriz del laberinto y colocar ahí el camino y colocar ahí el camino y los obstáculos, ¿ok? Y el otro es buscar la salida. Entonces, esto es visual y buscar la salida es un poco un algoritmo para encontrar la salida, ¿okay? Que es nuestra parte de inteligencia artificial, ¿okay? Y bueno, y toma informaciones en dos dimensiones para la generación del laberinto. Nuestro canvas se llama laberinto, ¿okay? Luego tenemos 10 filas y 10 columnas, ¿okay? Esa es nuestra matriz de 10 por 10. Nuestra matriz, como vemos ahí en el dibujo. El tamaño de la celda es 40 píxeles. Entonces sería un rectángulo de 40 por 40. Luego cerramos la variable del laberinto, visitados y camino, ¿ok? El laberinto es básicamente nuestra matriz de 10 por 10, ¿ok? Y vamos a cerrar, luego vamos a seguir a cargar esos valores cargados de forma aleatoria, ¿ok? Porque cada vez que ustedes aprietan el botón de dibujar, entonces él va a cambiar de forma el laberinto. Entonces, ahora cerramos eso y se va a marcar un estado de visitados y otro de camino. Entonces, ¿cómo funciona este algoritmo? Funciona como si fuera que ustedes echan semilla a cada parte del laberinto que ustedes van yendo. Entonces, ustedes van marcando por dónde están yendo. Si no, se van a perder. Eso es lo que pasa. No vamos a perder si no sabemos dónde estamos. Entonces, yo voy marcando. Voy tirando semillas por el camino donde estoy yendo. Entonces, voy marcando con visitados los lugares de ese camino por donde yo me fui, ¿ok? Y el camino es exactamente el camino por donde yo estoy yendo, ¿ok? ¿Y qué pasa? Si yo ya visito un camino y encuentro un obstáculo, entonces, si no encuentro salida por ahí, tengo que cambiar de rumbo y tengo que irme hacia otro lado, ¿ok?
se genera como una especie de grafo o básicamente un árbol donde voy recorriendo. Si en una rama de un árbol encuentro un obstáculo, me mudo a otra rama del árbol y así sucesivamente. Si en una rama no encuentro, me mudo otra vez. Pero la información que se guarda en visitados, que es un verdadero o un falso, entonces me va diciendo si ya visité o no ese lugar. Solamente puedo moverme en los lugares donde ya visité. Entonces, donde yo ya visité, voy a irme hacia atrás, ¿ok? Bueno, y esta es la función para generar el laberinto. Entonces, vuelvo a cerrar esas variables ahí. Y aquí construyo mi matriz, ¿ok? Aquí construyo mi matriz que va de 10 por 10. Y genero, básicamente, por esta probabilidad de 0,3 valores entre ceros y unos. Cuando les dije hace rato, cuando es negro es de color 0, que son mis obstáculos, y cuando es 1, entonces es el camino en sí por donde se pueda correr, y es de color blanco. ¿Okay? Entonces, mi laberinto se llena de 1 o ceros, y genera un número randómico, y su valor de ponderación es 0,3. Entonces, si el valor es menor a 0,3, si es así, se coloca un valor 0, y si no se cumple, eso se coloca un valor 1. ¿Por qué esta ponderación? Está porque si no está así, en todo momento hay veces que va a estar lleno de obstáculos y no va a tener valores para su recorrido, entonces por eso está esta limitante. Entonces, esto me asegura que haya menos elementos de color negro o obstáculos, ¿ok? Para que tenga posibilidad de salir. Se dieron cuenta que hay varias veces que repetidas veces genera espacios donde no hay salida, ¿ok? Entonces, es para limitar eso. Y la matriz de visitados, antes de empezar es falso, porque básicamente estoy en el inicio o por empezar y yo no visité todavía ninguna parte del laberinto. Entonces, visitados por defecto está en falso, ¿okay? Que se inicializa ahí. Y después esto va cambiando de acuerdo si yo voy visitando una parte del laberinto, entonces cada posición se va cambiando a 1, se va cambiando a true, porque yo ya visité, ¿okay? Y bueno, entonces ahí se asegura que las celdas inicial y final sean accesibles. Entonces, independientemente si aquí se guardaron valores 0 o 1, la primera posición y la última posición de mi matriz debe ser accesible, es decir, que debe ser el primer elemento, entonces debe estar mi robot, y el último elemento debe estar también en el camino para que yo pueda hacer todo el recorrido, ¿sí? Bueno. Y eso. Luego se dibuja el laberinto, que es lo primero que se hace, ¿okay? Y después viene nuestra función de búsqueda. Nuestra función de búsqueda se dieron cuenta que coloca dos mensajes. Uno de los mensajes que no ha encontrado la salida y otro que ha encontrado la salida. Si no ha encontrado la salida, entonces simplemente se emite una alerta que te muestra que no se ha encontrado la salida. Y en el caso contrario, va a dibujar el camino de color rojo, como vieron, y va a mostrarte una alerta que diga se encontró la salida. Y eso está en esta función de fs, que básicamente una forma de búsqueda que vamos a ver nosotros, que es una búsqueda por profundidad. Eso creo que está en el capítulo 6, en los sistemas de búsqueda, y ahí hablamos de la búsqueda en profundidad. Entonces, este algoritmo es de búsqueda en profundidad, ¿okay?
Ok, entonces mediante eso le pasamos la posición 00, que es la primera posición eh, de la matriz, y a partir de esa posición él va a buscar recursivamente y va a moverse, ¿ok? Entonces en el inicio se ubica nuestro agente o robot y a partir de ahí se va moviendo. Si el valor que devuelve es 0, que es falso, entonces no encuentra la salida. Pero tenemos que invertir porque evidentemente el if tiene que ser positivo para que entre aquí. Entonces, si es falso, invertimos eso, esto se vuelve verdadero para que se ejecute y va a decir que no encontró. Y si no se cumple esta condición, entonces evidentemente se encontró el camino, vamos a dibujar el camino y vamos a alertar que ha encontrado la salida. Okay. Bueno, y esto llama, cuando apretamos el botón, llama a esta función que se llama buscar salida y hace esto. ¿Okay? Y dentro de eso vamos a llamar a DFS, que es la búsqueda en profundidad, y aquí está acá abajo. Y a esta búsqueda le pasamos la posición X y la primera vez que le pasamos los valores 0, 0, que es básicamente el inicio de nuestro laberinto. Y a partir de ahí, de forma recursiva, se va moviendo de forma recursiva, esto que ven aquí. X más 1, X menos 1, Y más 1 y menos 1, ¿ok? Entonces se mueve a la derecha, a la izquierda, arriba y abajo, ¿ok? ¿Se acuerdan de ese dibujo? De que estaba nuestro robot aquí. A ver si este que está acá. A la izquierda, a la derecha, arriba y abajo. Y su representación del algoritmo, que es este que está aquí. Por eso es que le estaba explicando este algoritmo, porque es lo mismo que estamos aplicando aquí. Estamos llamando recursivamente. Para ver esos valores, ¿ok? Estamos viendo recursivamente esos valores. Bueno, estamos viendo recursivamente. Estamos viendo recursivamente esos valores. Y acá se exploran las celdas vecinas recursivamente. Entonces, a partir del punto 0, 0, entonces vamos a irnos moviendo. Nos vamos a ir moviendo, ¿ok? Y va a retornar valor true en ese recorrido siempre y cuando recorra ese camino, ¿ok? Bueno, pero acuérdense que una función recursiva tiene que tener funciones de salida, o sea, tiene que tener condiciones de salida, si no, entra en un ciclo infinito y se va a desbordar la pila, ¿ok? Y se acuerdan esas condiciones que estaban marcadas. Básicamente, uno es que no salga fuera del rango, el rango del rectángulo esa que estábamos viendo, a ver, que no salga fuera del rectángulo que estábamos viendo, ¿ok? Que no salga fuera del rectángulo. Y la otra condición es que básicamente no llegue a la frontera, ¿ok? Entonces, acá es muy parecido a eso. Entonces, acá está nuestra condición de salida. ¿Okay? Se verifica las celdas si está fuera de los límites y que es un obstáculo o ha sido visitado, ¿ok? Si es un obstáculo de color negro, es muy parecido al llegar al color negro que nosotros vimos. Eso es por el obstáculo. Y uno nuevo que es muy particular a esto, que no ha sido visitado. ¿Se acuerdan que visitado es falso al inicio? Pero aquí, cuando visitamos, cambiamos eso por true. Entonces, tenemos que verificar esas condiciones
para salir fuera del ciclo. Y fíjense en nuestra pregunta. Si x es menor a 0 o x es mayor o igual a la fila, significa que está fuera de rango. Está fuera de rango x. Y la misma cosa verificamos con y si está fuera de rango. Entonces si x e y está fuera de rango, entonces salimos. Ponemos un return false. Y si da un return false, entonces sale acá false y dice que no se ha encontrado la salida. Entonces, fíjense en eso. Y si esto retorna true, evidentemente significa que se ha encontrado. ¿Okay? Entonces, aquí está retornando un falso como la salida de ese ciclo. ¿Okay? Y si el laberinto en esa posición es igual a 0, significa que es de color negro o que es un obstáculo. Entonces, si estamos moviéndonos y encontramos un obstáculo ahí, ok, entonces esa es otra condición de salida. O visitado X e Y, significa que se ha visitado ese lugar, significa que ese lugar nosotros ya marcamos como visitado, entonces salimos fuera de ahí. ¿Okay? ¿Por qué hacemos eso? Porque evidentemente ya no necesitamos recorrer un lugar donde ya recorrimos y no necesitamos o no podemos recorrer un lugar donde están las paredes, entonces que están nuestros obstáculos, no podemos hacer eso. O tampoco no podemos salir fuera de los límites. ¿Okay? Entonces, ahí esas son condiciones para que pueda salir de este proceso de recursividad. Y si no estamos en esas condiciones, significa que estamos en cualquier otra parte o que estamos en el camino correcto, estamos recorriendo el camino con valor 1. Entonces, si estamos caminando bien dentro del laberinto, entonces marcamos ahí tiramos nuestra semilla y cuando hemos visitado en esa posición X y valor true, que significa que ya está recorrido eso, y guardamos en el camino que nosotros estamos anotando en el camino este push, que básicamente es una pila, y guardamos la posición X y entonces marcamos la posición con true y sabemos qué posición es exactamente donde estamos visitando. ¿Okay? Entonces dice marcar la celda como visitada y agregarlo al camino. Este es nuestro camino que estamos recorriendo. ¿Okay? Y bueno, nuestra salida básicamente es la posición en 10,10 del laberinto, pero acuérdense como es una variante del lenguaje C, es básicamente la posición 9,9, porque el lenguaje C y sus derivados como un JavaScript, acuérdense que nuestro vector o nuestra matriz empieza en la posición 0, entonces va desde 0 hasta 9 si es un vector, y nuestra matriz va a ir desde la posición 0,0 hasta la posición 9,9. Entonces si llegamos a la posición 9,9, también salimos de la función, pero enviamos el valor true. Entonces, si llegamos a la celda de salida, hemos encontrado el camino. Entonces, si llegamos a la posición 9,9, entonces enviamos un true, que significa que llegamos a donde queríamos. Y que es otra condición de salida de nuestro recorrido, que es recursivo, ¿ok? Porque es al final la salida del recursivo, porque el recursivo se ejecuta solo, se autollama solo y se va moviendo y nosotros no sabemos dónde se va, ¿ok? Simplemente tenemos esas funciones de salida y cuando retorna true, entonces entra aquí por el else, va a dibujar todo el camino de ese recorrido que estábamos guardando con el push, ya va a ser pop, que básicamente está apilando y después va a desapilar todo eso y va a colocarse en control la salida, ¿ok? Y es eso lo que va a hacer, ¿ok? Y bueno, y ahí retorna true y luego de eso retorna true aquí. Entonces si llegamos, sale ahora. Y explora todas las celdas vecinas recursivamente. Acá vemos cómo
se va colocando esos valores recursivamente y retorna también true para que salga de afuera de ahí. Y si ha retornado true, entonces después con pop, ¿se acuerdan que fueron guardando con push? Push va apilando y con pop va quitando de la pila eso, porque funciona ese. Si no encontramos el camino desde la celda, entonces retrocedemos. Para eso sirve el pop, ¿verdad? Entonces, ustedes se van un largo trecho en su recorrido del laberinto y ustedes están tirando semillas ahí. Y nos fuimos un largo trecho y vamos a retornar otra vez por ese trecho que vinimos. ¿Okay? Entonces hacemos el pop acá. Acá fueron colocando las semillas y aquí fueron recogiendo esas semillas. ¿Okay? Entonces ya no van a volver a pasar por ahí. ¿Okay? Bueno, entonces es eso. Y la función del laberinto de dibujar es básicamente unas funciones ya que tengan que ver con el JavaScript. Entonces acá básicamente limpia todo el canvas, que es básicamente el lienzo de su width y height, que es básicamente 400 por 400 y se ve de color blanco esto. Y luego vamos a dibujar básicamente los rectángulos. Y acuérdense que puede ser de color negro o blanco, ¿verdad? Eso es aquí. Y si en uno encuentra un valor 0 va a ser de color negro nuestro laberinto, porque nuestro laberinto es una matriz y lo que estamos haciendo es colocar rectángulos de color negro o blanco. Entonces, si hay un valor 0 en nuestra matriz, coloca negro y si no, es blanco. Y eso. Y este básicamente, en FieldRect es donde básicamente, este es el field style del color. El color. Acá le define el color si es blanco o negro. Y en FieldRect dibujan los colores, según los colores el rectángulo. ¿Okay? Entonces, acuérdense que era 40 por 40 y por eso multiplica por el tamaño de la celda que es 40, la posición de nuestra matriz. Y dibujamos nuestra matriz. Ok. Y el camino básicamente es ese de color rojo. Y acuérdense que al empezar básicamente dibuja una línea recta y después va por el medio del camino, entonces divide por la mitad del tamaño de la celda y va dibujando por la mitad, ¿ok? Y dibuja líneas. Va dibujando líneas, ¿ok? Entonces va uniendo, básicamente, va pasando por la mitad de la línea que fue dibujada. Por eso es que va dividiendo por dos del espacio. Entonces imagínense que si nuestro rectángulo es de 40 por 40, entonces en la posición 20, en la posición 20 va a dibujar la línea, entonces va a dibujar ahí. Y usa línea to porque básicamente coloca el punto de inicio en el punto 00 y a partir de ahí se va moviendo. ¿Okay? Entonces va encadenando, entonces empieza aquí y se va moviendo de esta forma, que es lo que básicamente nosotros vimos, ese de color rojo, que les voy a mostrar esto otra vez. Y después de tener toda esta línea, entonces termina dibujar todo el camino. Y termina todo eso y termina toda la ejecución del programa, ¿ok? Y lo primero que se ejecuta antes de que ustedes apretan los botones es generar el laberinto. Entonces aquí es donde genera y dibuja el laberinto. Entonces eso es lo que básicamente va a hacer aquí, donde está dibujar el laberinto. ¿Okay? Bueno, y primero se dibuja el laberinto, luego podemos actuar con esos dos botones y así sucesivamente. ¿Okay? Bueno, y ahí vamos a aumentar otra vez el tamaño. Vamos al laberinto y van a ver. Entonces, ven cómo se genera una línea por la mitad, a la mitad de color rojo, y por eso es que divide entre dos. Eso, ok, va mostrando de esta forma. Y línea empieza en este punto mover a 0, 0,
y luego con línea to se va moviendo hacia cada dirección, ¿ok? Y eso ya está marcado porque tenemos un vector que es básicamente la posición X e Y de cada camino. Entonces, estos son las semillas que fueron guardándose para indicarnos el camino, ¿ok? Entonces, esas son las semillas que fueron guardándose para el camino. Bueno, esta es la clase entonces y nos vemos la próxima clase.